La crisis galáctica. La almirante Ilara Voss entró a la gran cámara del Consejo Galáctico con su uniforme gris y su expresión severa. El murmullo de los delegados alienígenas reunidos se calmó cuando ella tomó su lugar en la mesa circular. El alto consejero Shoff, un ser alto y delgado con piel iridiscente, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Gracias a todos por venir. Con tan poca anticipación comenzó, su voz melódica teñida de gravedad. Como saben, los Kreen han estado expandiendo su territorio a un ritmo alarmante. Su conquista ha dejado un rastro de mundos destruidos y pueblos subyugados. A su paso, un mapa holográfico de la galaxia brilló y cobró vida sobre la mesa. Puntos rojos furiosos que denotaban el avance de los Kreen. Los ojos de Elara se entrecerraron mientras estudiaba el mapa. Los Kreen se movían con una eficiencia aterradora. Su camino cortaba una franja hacia el corazón del espacio del Consejo. Nuestras fuerzas combinadas han demostrado ser insuficientes para detengan su progreso. Scott continuó a este ritmo. Los mundos clave del Consejo caerán en cuestión de meses. El mapa se acercó a un grupo de puntos azules que representaban dichos mundos. La marea roja de los Kreen siniestramente cerca. ¿Qué proponentes? Preguntó consejero una voz ronca perteneciente al comandante THX. Un corpulento guerrero reptil. Les hemos arrojado todo lo que tenemos, los ojos luminiscentes de Sio, fijadores en Ajara. No todo, dijo suavemente. Hay un arma que podría cambiar el rumbo, un arma de inmenso poder creado por manos humanas hace mucho tiempo. Elara sintió un escalofrío recorrer su columna cuando se dio cuenta. No. Ella suspiró. No puedes referirte a la flota Dreadnought Silo. Confirmó sus palabras enviando una onda expansiva a través de la cámara, las naves de guerra más formidables jamás construidas, capaces de reducir planetas enteros a escombros. La sala estalló en una cacofonía de voces con moción y la incredulidad evidente en cada rostro alienígena. La mente de Elara corría los Dreadnoughts. Eran una cosa de leyenda susurrada en los rincones más oscuros de la historia humana. No podrían posiblemente existir aún. ¿Podrían silenciar a Shiloto? La voz cortó el clamor. Sé que esto es un shock, pero los Dreadnoughts pueden ser nuestra única esperanza. Se volvió hacia Lara, su expresión implorante. Almirante Voss, te lo ruego en nombre del Consejo Galáctico. Te pido que lleves esta solicitud a tu gobierno, instándolos a reactivar la flota Dreadnought para ayudarnos en nuestra hora de necesidad. Y Lara se puso de pie con el corazón pesado por el peso de la decisión que tenía ante ella. Transmitiré tu solicitud, alto consejero, dijo formalmente. Pero no puedo hacer promesas. Los Dreadnoughts son un capítulo oscuro en la historia humana. Uno que pensamos que había terminado hace tiempo, cuando la reunión se levantó y los delegados salieron hablando en susurros urgentes. Y Lara permaneció de pie en la mesa. Mirando fijamente el mapa holográfico, el destino de la galaxia parecía ahora descansar sobre los hombros de su especie y sobre el terrible poder que alguna vez habían ejercido. Respiró profundamente. Cuadró los hombros. Tenía un largo viaje por delante y una conversación aún más larga esperándola en la Tierra. Los fantasmas del pasado de la humanidad se agitaban y la correspondencia convencerían a su gente de enfrentarlos de frente por el bien de todas las estrellas. El oscuro pasado de la humanidad. El viaje en transbordador de regreso a la Tierra fue confuso para Ilara. Su mente daba vueltas con las revelaciones de la reunión del Consejo. Tan pronto como aterrizó, solicitó una audiencia urgente con el presidente Sarire, el líder del gobierno de la Tierra Unida. El presidente N saludó a Elara en su oficina. Sus cálidos ojos marrones se llenaron de preocupación. El almirante Voss dijo haciendo un gesto para que Ara tomara asiento. Su mensaje decía que era urgente. ¿Qué ha sucedido? Y Lara respiró profundamente. Señora presidenta, vengo con una petición del Consejo Galáctico, una que concierne a la supervivencia de la galaxia y los secretos más oscuros de nuestro pasado. Nar frunció el ceño. Estoy escuchando. Y Lara relató la terrible situación con los Kreen y la propuesta de Tisa de Solo.
Mientras hablaba, la expresión de N se volvió cada vez más preocupada. Los Dreadnoughts. N murmuró cuando el ara terminó. Pensé que eran solo un mito. Una historia contada para asustar a los niños como yo lo hice, y Lara admitió. Pero, según Ksoff, son muy reales, y el Consejo cree que pueden ser lo único que puede detener a los Kin-En. Se reclinó en su silla, su mirada distante. La historia de los Dreadnoughts es un secreto celosamente guardado, conocido solo por unos pocos en los niveles más altos del gobierno, dijo lentamente. Pero si lo que dice Silo es cierto, tal vez sea hora de que la historia sea atraído a la luz. Se puso de pie y caminó hacia una caja fuerte de pared, ingresando un código complejo de adentro. Sacó un cristal de datos antiguo y desgastado. Contiene los registros de la creación y uso de los Dreadnoughts, dijo entregándoselo a Elara. Creo que es hora de que sepas la historia completa. Arara insertó el cristal en su datapad y una ráfaga de imágenes y texto llenó la pantalla. Leyó con creciente horror de un tiempo siglos atrás, cuando la humanidad estaba fracturada y en guerra consigo misma, de una nave alienígena, estrellada, descubierta por una de las facciones en guerra, su tecnología avanzada, ingeniería inversa, Iguanis, los Dreadnoughts, fueron la culminación de esta carrera armamentista, naves masivas fuertemente armadas que podían operar tanto en la atmósfera como en el vacío del espacio. Eran más que naves de guerra, eran símbolos de los impulsos más oscuros de la humanidad, de su capacidad para la destrucción. La guerra había asolado la Tierra y las colonias incipientes en Marte y la Luna. Las ciudades se redujeron a escombros, poblaciones enteras aniquiladas. Parecía que la humanidad estaba empeñada en su propia aniquilación. Pero luego, un milagro, un alto al fuego, negociado por un grupo de naciones que se habían mantenido al margen del conflicto. Una oportunidad para la paz, para la unidad. Las facciones en guerra, agotadas y empapadas de sangre, acordaron de poner sus armas para desmantelar sus terribles armas y comenzar una nueva como especie, unida. Los Dreadnoughts, las más temibles de esas armas, fueron desmanteladas y ocultas, su misma existencia borrada de los registros públicos. Se llegó a un acuerdo con el recién contactado Consejo Galáctico a cambio de la admisión y la promesa de paz. La humanidad dejaría sus formas guerreras en el pasado. Los Dreadnoughts nunca más oscurecerían las estrellas. Elara levantó la vista del datapad. Su rostro estaba pálido. Presidente, y ahora la miró sombríamente. «Sabes», dijo suavemente, «los Dreadnoughts son un capítulo en nuestra historia que habíamos esperado permanecería cerrado para reactivarlos. Ahora va en contra de todo por lo que hemos trabajado, pero ¿podemos permitirnos no hacerlo?» Elara preguntó con su voz apenas un susurro si el consejo cae ante los K, ¿cuánto tiempo antes de que vengan por nosotros? Nar cerró los ojos, el peso de la decisión recayendo sobre sus hombros. «No lo sé», admitió, «pero una cosa está clara. Esta es una elección que no se puede tomar a la ligera o de forma aislada el gobierno. En pleno debe ser convocado el pueblo. Debe dar su opinión». Fijó en Ilara una mirada fija. «Habrá consecuencias. Almirante. Consecuencias que harán eco a través de la brecha. Alaxi. No. Importa lo que decidamos. Espero que estemos listos para enfrentarlos». Ilara avanzando con la cabeza, su determinación se endureció en cuanto a yo. «Señora presidenta como yo, la petición de ayuda». El gran salón del gobierno de la Tierra Unida estaba lleno a capacidad. El aire zumbaba con tensión. Representantes de cada nación y colonia estaban presentes, sus rostros reflejando la gravedad del momento en el podio. El presidente N llamó a la asamblea. «Al orden. Nosotros estamos aquí hoy», comenzó su voz sonando, clara y fuerte, para discutir un asunto de la máxima importancia, un asunto que concierne no solo al destino de nuestra especie, sino al destino de toda la galaxia. Procedió a exponer la situación, el avance implacable de los Kren, la súplica desesperada del Consejo,
y la oscura historia de los Dreadnoughts. Mientras hablaba, un silencio cayó sobre la habitación, los representantes pendientes de cada palabra. Cuando terminó un momento de silencio atónito, siguió luego una figura solitaria. Se puso de pie. Era el representante Hassan Khan, un respetado estadista anciano. «Señora presidenta», dijo con voz pesada por la emoción, «lo que está proponiendo va en contra de todos los principios que hemos defendido desde la unificación. Los Dreadnoughts son un símbolo de nuestros días más oscuros, de lo peor de la humanidad. Traerlos de vuelta sería traicionar todo lo que defendemos». Murmullos de acuerdo ondearon entre la multitud, pero luego otra voz sonó. «¿Y qué defendemos?». La senadora Lena Ivanova, con sus ojos ardiendo de pasión. «Paz. Sí. Unidad absolutamente, pero también compasión. También un compromiso de hacer lo correcto». Sin importar el costo, hizo un gesto hacia los grandes ventanales que se alineaban en el salón, más allá de los cuales las estrellas brillaban allí afuera. Verdaderamente, iones de vidas penden de un hilo, billones de almas que miran hacia nosotros, a la humanidad, en busca de esperanza para la salvación. ¿Podemos realmente darles la espalda en su hora de necesidad? La H estalló en una cacofonía de voces, representantes discutiendo de un lado a otro. El presidente Ner pidió orden, pero el debate solo se volvió más acalorado en medio de la caos. Y Lara se sentó en silencio con el corazón apesadumbrado. Entendía los argumentos de ambos lados. Los Dreadnoughts representaban un terrible capítulo en la historia humana. Uno que habían trabajado duro para superar. Reactivarlos, incluso en defensa del Consejo, se arriesgaban a deshacer siglos de progreso, pero la alternativa de quedarse al margen y no hacer nada, mientras los Kreen masacran su camino a través de la galaxia. ¿No era eso también una traición a sus principios? Una traición a la idea misma de humanidad, como si sintiera sus pensamientos. El alto consejero Shoff, a quien se le había otorgado permiso especial para asistir a la asamblea, se inclinó hacia ella. «Almirante Voss», dijo suavemente, «no puedo empezar a imaginar el peso de esta decisión sobre ti y tu gente, pero te ruego que no subestimes la amenaza que enfrentamos». Él sacó un pequeño proyector hueco y lo activó. Imágenes. Cobraron vida, planetas reducidos a escombros, poblaciones convertidas en campos de esclavos. Una vez. Orgullos, especies, reducidas a restos rotos. El Ara sintió que la bilis le subía por la garganta ante la escalada de la destrucción. «Esta es la realidad de los Kreen». Silo dijo con su voz cargada de dolor que no se detendrán. No mostrarán misericordia hasta que cada último mundo se inclina ante su gobierno. O'Burns miró a Elara con sus ojos suplicantes. «Sé que lo que te pedimos no es poco importante, pero los Dreadnoughts pueden ser nuestra única esperanza, el único que se interpone entre nosotros y la aniquilación total». Arara cerró los ojos. El peso de la decisión que pesaba sobre ella. Pensó en los principios que la humanidad había luchado tan duro por defender, pero también en las incontables vidas en juego, vidas que ellos tenían el poder de salvar. Se puso de pie, atrayendo la atención de la sala. Los representantes guardaron silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Escuchó los argumentos de ambos lados. Dijo con su voz firme a pesar de la agitación en su corazón, «Y creo que ambos tienen la verdad. Los Dreadnoughts son un símbolo de nuestros errores pasados, de una época en la que dejamos que nuestros peores impulsos nos guíen para reactivarlos. No es una decisión que se deba tomar a la ligera». Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran, «pero no podemos dejar que nuestro miedo al pasado nos ciegue a las necesidades del presente. Los Kreen son una amenaza como ninguna otra que la galaxia haya visto jamás. Si no actuamos, si no usamos todas las herramientas a nuestra disposición para detenerlos, entonces estamos condenando a billones de personas a muerte o esclavitud, y creo que eso sería la mayor traición a nuestros principios de todas».
Miró alrededor del salón encontrando los ojos de cada representante a su vez. Propongo un compromiso. Reactivaremos un pequeño número de dreadnoughts suficientes para reforzar las defensas del Consejo, pero no tantos, como para amenazar el equilibrio de poder. Serán tripulados por nuestros oficiales de más confianza y operados bajo la supervisión más estricta. Y cuando la crisis haya pasado, serán desmantelados una vez más para nunca ser utilizado nuevamente. El salón guardó silencio por un largo momento, y luego lentamente comenzaron a aparecer asentimientos de acuerdo. Fue una decisión pesada, pero que equilibraba las necesidades del momento con los principios que ellos consideraban queridos. El presidente Nar cerró la sesión con un mazo y luego se decidió. Dijo con voz solemne: que la historia nos juzgue con bondad y que las estrellas nos guían a través de los tiempos oscuros que se avecinaban mientras los representantes salían hablando en tonos bajos y urgentes. Y Lara permaneció sentada, su mente acelerada. El camino que tenía por delante estaba claro, pero sabía que no sería fácil. Los dreadnoughts volverían a volar y el destino de la galaxia dependería de su terrible poder. Una vez más, el debate en la Tierra. La decisión de reactivar a los dreadnoughts no se produjo sin disenso. A medida que las noticias del plan se extendían por la Tierra y sus columnas, las protestas se estallaron en ciudades de todo el mundo. No más guerra. Corearon sus carteles con imágenes de la devastación causada por los dreadnoughts hace siglos. Recuerden el pasado. No repítelo en los pasillos del gobierno. El debate se enfureció. Esto es una locura, argumentó el representante Singh con el rostro enrojecido de ira. Estamos jugando con el alma misma de la humanidad si liberamos a los dreadnoughts otra vez, incluso en nombre de la defensa. Corremos el riesgo de convertirnos en lo mismo contra lo que luchamos hace todos esos años. ¿Y qué quieres que hagamos? Contraatacó el almirante Coop, un acérrimo partidario del plan Stand By and Watch, mientras los Kreen exterminan a nuestros aliados, se esconden detrás de nuestros principios. Mientras la galaxia arde, los dreadnoughts son un arma sí, pero son un arma que podemos controlar, un arma que podemos usar para proteger, no para destruir. Iban y venían de un lado a otro, apasionados en sus convicciones. A Ara observar los debates con un corazón pesado, entendiendo los miedos y esperanzas de ambos lados. Al final fue el presidente Nir quien tomó la decisión final. No tomamos esta decisión a la ligera, dijo en un discurso global, su rostro grave. Los dreadnoughts son un recordatorio de un tiempo oscuro en nuestra historia, un tiempo en el que hemos trabajado duro para ir más allá, pero no podemos ignorar la amenaza que los Kreen representan, no solo para nuestro aliado, sino para la idea misma de libertad y autodeterminación en la galaxia. Ella esbozó el plan una pequeña flota de dreadnoughts, tripulada por lo mejor y más brillante de la humanidad, operando bajo estricta supervisión, y con el único objetivo de defender el espacio del Consejo. Estas naves no serán conquistadoras. Ella enfatizó que serán protectores, un escudo contra la oscuridad, y cuando su tarea esté hecha, regresarán a las sombras para nunca ser usados en la guerra. De nuevo la reacción fue mixta. Algunos lo aclamaron como un mal necesario, un paso audaz para proteger la galaxia. Otros lo criticaron como una traición a los principios de la humanidad, un peligroso paso hacia atrás hacia su pasado bélico. Pero la decisión había sido tomada. Los dreadnoughts, que habían estado dormidos por mucho tiempo, iban a ser despertados una vez más en una instalación secreta en las profundidades de la superficie de Marte. Equipos de científicos e ingenieros trabajaron las 24 horas del día para devolver la vida a las antiguas naves. Fue una tarea monumental. Los dreadnoughts eran un producto de una era pasada, su tecnología casi alienígena en su complejidad. Pero poco a poco se unieron, se repararon los pasillos, se reactivaron los sistemas de armas, se hicieron volver a los motores a la vida brillante y en el corazón de cada nave una nueva adición, un mecanismo de seguridad, una forma de asegurar que los dreadnoughts nunca más pudieron ser utilizados para la conquista o opresión. Y Lara supervisó el trabajo personalmente, su corazón pesado por el peso de la responsabilidad.
Ella sabía que cada remache, cada circuito, representaba una pieza del destino de la humanidad, que las decisiones que hicieron aquí en las entrañas de Marte resonarían en las estrellas cuando se horneó el último nudo aterrador. El Ara se paró frente a los voluntarios de la tripulación, reunidos todos los mejores y más brillantes defensores de la Tierra. «Ustedes llevan las esperanzas de la humanidad con ustedes», les dijo su voz resonando en el hangar cavernoso. «Pero más que eso, ustedes llevan nuestros principios, nuestra creencia en la paz y la libertad, en el derecho de todos los seres sensibles a determinar su propio destino». Miró los rostros frente a ella, viendo en ellos la misma determinación, el mismo coraje resuelto que había llevado a la humanidad a través de sus tiempos más oscuros. «Ustedes no son conquistadores», ella dijo, haciendo eco de las palabras del presidente Nerk. «Ustedes son protectores, son un escudo que se interpondrá entre la oscuridad y la luz, y cuando su tarea esté hecha, regresarán, no como héroes, pero como guardianes de la paz, por la que hemos luchado tanto, para lograr con esas palabras resonando en sus oídos. Las tripulaciones subieron a sus naves, los poderosos motores rugieron a la vida, los dreadnoughts se levantaron de sus nacimientos como antiguos leviatanes, despertando de un largo sueño, y luego se fueron corriendo hacia el vacío, hacia las líneas del frente de una guerra que determinaría el destino de la galaxia en la Tierra. En los pasillos del poder y en las calles de las ciudades, los debates continuaron, las preguntas permanecieron si habían hecho lo correcto, si al intentar proteger la galaxia se hubieran arriesgado a perder sus propias almas. Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura: los dreadnoughts habían regresado y la galaxia temblaría antes de que pudiera haber una vez más la línea y las estrellas. Los dreadnoughts salieron del hiperespacio al borde del espacio del Consejo, sus agujeros brillando en la luz de las estrellas. El Ara, de pie en el puente de la nave insignia, sintió. Un escalofrío recorrió su columna al verlos, una flota de fantasmas resucitados de las profundidades de la historia. «Todos los barcos informan en ella», ordenó con voz firme a pesar del peso del momento uno por uno. Los dreadnoughts se detuvieron, las voces de su capitán firmes y resueltas, sabían el peso de su tarea, la carga de la confianza depositada en ellos. La imagen del alto consejero Sio cobró vida en la pantalla de la vista. Su rostro se delineó con una mezcla de alivio y aprensión. «Almirante Voss», él saludó al consejo. «Gracias por su rápida respuesta, su presencia aquí da. Nosotros tenemos esperanza en esta hora oscura». Y Lara acercándose con la mandíbula apretada. «Estamos listos para defender al Consejo y a todos los pueblos libres de la galaxia», dijo. «Pero esperemos que la presencia de los dreadnoughts sea suficiente para disuadir a los Kryn». Era una esperanza pequeña, y ambos lo sabían. Los Kryn no eran una especie que se dejara intimidar por demostraciones de fuerza. Ellos solo entendían la conquista, solo la dominación. Y sin embargo, mientras los dreadnoughts tomaban sus posiciones alrededor de mundos clave del Consejo, una extraña calma pareció instalarse sobre la galaxia. El avance de los Kryn se ralentizó, y luego se detuvo como si de repente estuvieran inseguros ante esta nueva amenaza. Una pieza frágil. Descendió un tenso enfrentamiento entre el poder de los dreadnoughts y el hambre de los diplomáticos, que yendo y viniendo desesperados por encontrar una resolución para evitar el terrible choque que parecía inevitable, y Lara caminó por los pasillos de su nave. Sintiendo el peso de cada momento que pasaba, ella sabía que esta paz no podía durar, que tarde o temprano algo tendría que ceder. Llegó antes de lo esperado. La llamada de socorro llegó desde un pequeño mundo colonial en el borde del espacio del Consejo. Los Kryn habían roto el enfrentamiento lanzando un ataque relámpago sobre el asentamiento indefenso. Arara ordenó a su flota entrar en acción. Los dreadnoughts saltaron hacia el mundo asediado con una velocidad que Delhi,
su tamaño. Pero incluso cuando se acercaron, ella sabía que sería demasiado tarde. Llegaron para encontrar la colonia en ruinas, sus edificios destrozados, su gente masacrada. Las naves Cringe colgaban en órbita como pájaros Carry hinchados sobre un cuarzo. El corazón de Elara se convirtió en hielo. «Esto termina ahora», susurró. Luego más fuerte. Todas las naves comprometidas. El enemigo no mostró piedad. Los Dreadnoughts avanzaron. Sus armas ardieron a la vida. Las naves Cringe, sorprendidas por la ferocidad del ataque, se dispersaron y se inundaron, pero Elara persiguió a su flota persiguiendo a los rezagados y los envió a Oblivion los Dreadnoughts, construidos para la guerra y forjados en los fuegos de la hora más oscura de la humanidad, demostraron ser más que un rival para la tecnología avanzada de los Karen. La batalla rugió en todo el sistema. Los restos de naves Kren cubrían el vacío, pero incluso mientras huían, los Karen enviaron un llamado de refuerzos, reuniendo sus fuerzas para un contraataque. Llegaron en una ola de acero y fuego, una vasta armada que parecía llenar el mismísimo cielo. Los Dreadnoughts los enfrentaron de frente las antiguas naves humanas y la avanzada flota alienígena, chocando en una lucha titánica por la supremacía. Fue una batalla como ninguna otra que la galaxia hubiera visto antes. Los Dreadnoughts, superados en número y armamento, pelearon con una ferocidad que parecía desafiar a... G recibió golpe tras golpe de castigo sus cascos, cediendo bajo la embestida, pero aún así lucharon. Ara se paró en su puente, sus nudillos blancos en la barandilla, mientras su nave se estremecía y gemía a su alrededor en las pantallas de visualización. Vio a sus compañeros Dreadnoughts recibiendo golpe tras golpe. Vio a valientes tripulaciones humanas luchando y muriendo en el frío vacío del espacio. Pero incluso cuando las pérdidas aumentan, vio algo más. Las naves se encogen a pesar de toda su avanzada tecnología comenzando a flaquear. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Un enemigo que se negaba a rendirse, se negaba a romperse. Y se rompieron. Los Ken Lions destrozaron sus naves huyendo ante el implacable avance de los Dreadnoughts. Y Lara presionó la ventaja de su flota persiguiendo a los sobrevivientes, asegurándose de que ninguno escapara cuando la última nave Cringe fue destruida o obligada a retirarse. Una ovación se escuchó en toda la flota. Contra todos los pronósticos, lo habían logrado. Habían mantenido la línea. El avance de los Kren se había detenido. Su marcha aparentemente imparable. En toda la galaxia se detuvo por completo. Pero el costo había sido alto. Los Dreadnoughts que habían partido solo quedaron un puñado de sus agujeros asustados y maltratados. Sus tripulaciones exhaustas y ensangrentadas cojearon de regreso al Consejo. Héroes espaciales de una guerra que nunca habían buscado, pero que sin embargo habían ganado. Después de eso, mientras la galaxia luchaba por llegar a un acuerdo con el nuevo equilibrio de poder, Lara paró ante el Consejo. Una vez más, la amenaza de los Kryn ha sido rechazada, dijo con voz, pesada por el peso de lo que se había perdido y lo que se había salvado, pero el costo era alto, demasiado alto. Miró alrededor de la habitación y se encontró con los ojos de cada consejero por turno. Los Dreadnoughts han servido su propósito. Nos han comprado el tiempo que necesitábamos, pagado con la sangre de nuestros mejores y más valientes. Pero no se les debe permitir que se conviertan en un elemento permanente de la política galáctica. Por ahí se encuentra el camino para arruinar el mismo camino que buscábamos evitar. Hubo un momento de pesado silencio. Luego, lentamente, los consejeros comenzaron a asentir. Entendieron que los Dreadnoughts habían sido un mal necesario, un arma terrible utilizada en defensa del bien mayor, pero no se les podía permitir que se convirtieran en una muleta, una herramienta para la opresión o la conquista, y así, en una ceremonia solemne transmitida. Por toda la galaxia, los Dreadnoughts restantes fueron desmantelados, sus armas fueron desmanteladas, sus motores apagados, por última vez, serían preservados no como instrumentos de guerra, sino como monumentos a la coraje y sacrificio de quienes los habían tripulado, mientras Elara observaba cómo las poderosas naves se oscurecían. Sentía una sensación de pérdida y alivio. Los Dreadnoughts habían salvado la galaxia, pero a un precio terrible,
y ahora que habían hecho su trabajo, descansarían una vez más, pero su legado viviría. Un recordatorio de la delgada línea que separaba la civilización de la barbarie, la paz de la guerra, un recordatorio de la vigilancia eterna necesaria para caminar por esa línea, porque al final no fueron solo los Dreadnoughts los que habían mantenido la línea contra la oscuridad, sino la humanidad misma con su espíritu inquebrantable, su negativa a inclinarse ante la tiranía o la desesperación. Y mientras ese espíritu perdurara, mientras hubieran aquellos dispuestos a permanecer firmes y luchar por lo que era correcto, entonces siempre habría esperanza, incluso en los tiempos más oscuros.